En esta mañana el mensaje lo he titulado ¿Y ahora qué? Y meditaba mucho en que pareciera que la pandemia ya se está apartando un poquito aquí en Estados Unidos, porque en otros países la cosa está muy mala. Pero como que con la vacunación masiva que se está dando ahora, como que estamos saliendo. Y da esa sensación de que vamos a volver a una normalidad que es entre paréntesis. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué hemos aprendido? ¿O a qué vamos a volver? Por eso lo he titulado Ahora qué. Está basado en Juan 4, cuando Jesús al mediodía se para en un pozo y comienza a conversar con una mujer que en primer lugar no era correcto que un hombre judío se pusiera a conversar públicamente con una mujer, y menos si es que ella no era judía, era samaritana. Y en esa conversación, que no es el enfoque de hoy, Jesucristo se reveló a ella, le dijo todo lo que le había pasado en su pasado, y ella quedó asombrada y creyó que Jesucristo era el Mesías. Pero hay algo que sucede después de eso, que es lo que quiero que estemos viendo en esta mañana. Juan 4, del 27 al 38 dice lo siguiente: justo en ese momento volvieron sus discípulos, o sea, después de que terminó de hablar con la mujer samaritana. ¿Qué pasó? Que los discípulos se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O para qué le hablas? Nadie preguntó. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, que significa maestro, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?, se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos, o sea, están blancos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¿Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha? Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Después de vivir una estación fuerte como lo ha sido el coronavirus, la pandemia, después de haber estado encerrado, después de habernos ido quizás mal, a otros mejor, a otros peor, hay una etapa que se está cerrando, que es el primer año de la pandemia. Y el otro día casi lo celebraban, se cumple 1 año, decían, desde que realmente todo se cerró. Y cuando se cierra una etapa o cuando comienza algo nuevo, siempre está la pregunta: ¿y ahora qué hago? ¿Recuerda cuando usted terminó de estudiar? Terminó sus estudios, ya sean de secundaria, ya sea del college, y usted, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde postulo? ¿Sigo estudiando? ¿Necesito dinero rápido? ¿Ahora qué pasa? Cuando se casó, se fue a la luna de miel, volvió, y después de la luna de miel, y le vio la cara al que tenía al lado, dijo: ¿y ahora qué? Porque como que se termina el éxtasis, se termina lo peor o lo mejor, y de repente hay que tomar una decisión: bueno, ¿y ahora qué va a ser qué más queda en la vida? ¿Qué es lo siguiente que viene? Hay muchos momentos que sin querer nos llevan a un ¿y ahora qué? Muchas veces la enfermedad, muchas veces el desempleo, muchas veces la separación de familiares que partieron, o la separación física de familiares que quedaron en nuestros países, nos conducen a un ¿y ahora qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que le va a dar sentido a mi vida? ¿Habrá algo? Por eso el primer punto lo he titulado: nunca olvidemos nuestro propósito en la tierra. Y si nos enfocamos en el versículo 32 y 34,
se encuentra la respuesta diciendo, Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Los discípulos pensaban que alguien le había traído un lunch entre medio porque ellos habían ido a comprar para comer. Dijeron, ¿alguien le había traído comida? Y el verso 34 dice, Jesús entonces les explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Este párrafo nos está entregando una dirección. Este párrafo nos está mostrando lo importante que para Jesús era estar vivo. Jesús demostraba que más que algo tan placentero como comer, porque si usted me invita a comer, lo más probable es que llegue, porque es placentero. Pero Jesús de repente hasta eso lo colocaba, mire, yo tengo algo mejor que hacer y esa es la voluntad de mi Padre. Entonces cuando llega la pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Es necesario recordar cuál es nuestro alimento, de qué vivimos, qué nos mantiene. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay unos que viven de mucho pan, o vivimos, los chilenos comemos muchísimo pan, porque en Chile no existe la tortilla, ni el taco, ni el burrito, ni nada de eso, es puro pan. Pero no solo de pan vivirá el hombre, le dice a uno. Entonces, ¿y ahora qué nos preguntamos? Y vemos que Jesucristo siempre tenía constante, yo vivo para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué Jesús comparó el hacer la voluntad de Dios con el alimento? Una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no la comparó con otra cosa, sino que lo comparó con comer, con el lunch? No, yo tengo una comida mejor, dijo. Porque sin alimento su vida terminaba. ¿Cómo quiere decir eso? Para Jesucristo su vida se acababa no cuando dejaba de comer pan o comer físicamente. Su vida se terminaba cuando dejaba de alimentarse, de hacer la voluntad de Dios. Alguno dirá, pero pastor, ¿a qué se refiere usted? La verdad es que si yo no como, no me muero. Y nadie que deja de comer se muere. Muchos dejan de buscar la voluntad de Dios y no se mueren. Muchos dejan de ir a la iglesia y no se mueren. Muchos dejan de estar en contacto con el cuerpo de Cristo, que son los hermanos, y no se mueren. Muchos dejan de escuchar la voz de Dios y no se mueren. Muchos dejan de orar diariamente o semanalmente o mensualmente o pasa un año que no oran y no se mueren. Muchos dejan de cantarle a Dios con todas sus fuerzas y no se mueren. Muchos dejan de ofrendarle a Dios, darle con cariño, con amor, del fruto de sus esfuerzos y no se mueren. Muchos dejan de dar con alegría a la obra del Señor y no les pasa nada. Muchos dejan de visitar enfermos, si es que lo hacían antes. Muchos dejan de visitar quizás a personas en la cárcel, si es que lo hacían antes. Y no pasa nada en sus vidas, no se mueren. Muchos incluso abandonan su fe y se apartan de Dios completamente y no se mueren. ¿Ve, pastor? Que las personas no se mueren porque se alejan de Dios. Es ahí donde estos dos versículos comienzan a tener más efecto. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y después le dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió y en terminar su obra. Muchos viven para agradarse a ellos mismos. Muchos viven para satisfacerse a ellos mismos. Muchos viven para atender a sus hijos. Yo trabajo para mi familia, esa es mi vida. Muchos viven para atender a sus padres y es honroso. Muchos viven para atender a su cónyuge, su esposa, su esposo y eso es todo para ellos. Muchos trabajan para atender solo sus necesidades y la de su familia y no conocen ningún otro tipo de alimento. Solamente conocen ese estilo de vida. Pero yo pregunto, ¿quién vive? ¿Quién vive para agradar a Dios? ¿Quién vive para satisfacer no a su esposa, no a su esposo, no a sus hijos, sino satisfacer a Dios? ¿Quién vive para atender el deseo y la voluntad de Dios? Hay veces que estamos tan enamorados que cualquier deseo, cualquier capricho, cualquier cosita
que nuestro terroncito de cielo se le ocurra, aunque sea chocolate, ice cream a las 12 de la noche, ahí partimos a buscárselo. Pero la palabra del Señor dice que el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, pero a nosotros no nos importa esos deseos de Dios. Muchas veces le damos importancia a los deseos de nuestros hijos. Quiero tener el PlayStation, quiero el Xbox, quiero esto, quiero lo otro. Y ahí partimos nosotros a abrir el chanchito del banco para comprarle al niño lo que quiere, porque hay que darle su deseo. ¿Y a quién le importan los deseos de Dios? ¿A quién le importa comer? Lo que hablaba Jesús, comer, el hacer la voluntad de Dios. Es ahí donde las palabras de nuestro Señor Jesucristo comienzan a resonar más fuerte en nuestro oído aquí en el año 2021. Verso 34 dice: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Mi hermano, quizás en la iglesia muchos de los que vienen no conocen el alimento de Jesús. Pablo decía: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hay personas que viven pensando que conocen, pero no conocen. Sus discípulos que estaban con él decían: ¿y de qué habla este? ¿De qué está hablando? ¿Qué come? ¿Quién le dio comida? Tanto así que él tenía que decirle: no sean tarados. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y si dejo de comer una carne asada, pues ni modo. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Los discípulos se preguntaban: ¿qué hace el maestro conversando con esa mujer? No era una simple mujer, era una samaritana, que era peor. Los samaritanos eran los que adoraban a otros dioses, o sea, eran paganos total, eran evitados y no queridos. Ante los ojos de los discípulos, Jesús estaba haciendo algo que no tenía sentido. Y es ahí donde entra el punto número 2, que es agradar a Dios es más importante que agradar a los demás. Mis amados hermanos, hermanas, lo que nosotros hacemos por seguir a Dios no va a tener sentido para muchos de los que usted conoce. Sus amigos, sus familiares no van a entender que usted está sirviendo a Dios. Lo que nosotros hacemos por seguir a Dios no va a tener sentido ante los ojos de muchas personas a su alrededor. No pretenda ser entendido por el estilo de vida que usted ha tomado. Para muchos de nuestros amigos, familiares, el ir el domingo a la iglesia es más que suficiente. Ya con eso cálmate. Todo lo que pase de más de un domingo de ir a la iglesia, eso ya va a ser considerado fanatismo. Cuando nosotros nos dedicamos a comer del alimento que Jesús está hablando, o sea, nuestra satisfacción es hacer la voluntad de Dios, entonces ahí van a aparecer muchas bocas que van a empezar a mirarnos y decirnos: ¿qué está haciendo este hombre? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué pierde el tiempo de esa manera? ¿Qué está haciendo Claudio? ¿Qué está haciendo Néstor? ¿Por qué pierde su tiempo de esa manera? ¿Por qué en vez de jugar fútbol el domingo prefiere encerrarse en una iglesia? ¿Por qué? ¿Está loco? ¿Por qué no puede disfrutar con nosotros una cervecita, un bailecito, un traguito, una fiestecita? ¿Por qué decide tener esa vida? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué en vez de salir a recrearse con su familia los domingos, por qué se encierra con su familia en la iglesia? ¿Qué comió? ¿Por qué se junta con samaritanos? Con cristianos. ¿Por qué Nelson sigue a ese loco? Al pastor. La gente no entiende. ¿Qué está comiendo esa persona? ¿De qué está hablando Jesús? Yo voy a estar haciendo cosas que ustedes no entienden. Mi alimento ustedes no lo conocen, les dice. ¿Por qué se rebaja tanto y hasta llora en la iglesia a veces? ¿Acaso no le importa su hombría? ¿No entienden que una lágrima derramada por un hombre en la iglesia no es debilidad? Si solamente eso representa la verdad de la presencia de Dios en un lugar tocando su corazón.
Y el colmo, ¿por qué prefiere apoyar económicamente una iglesia en vez de comprarse y gastarse ese dinero en sí mismo? No lo entienden. No entienden nada de lo que hace una persona cristiana porque no conocen esa comida. Verso 1 dice: justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron, sus propios discípulos se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle, solamente murmuraban: qué valientes, qué machos, ¿no? Murmuraban: ¿qué quiere con ella? ¿Por qué le habla a ella? La vida cristiana, mis hermanos, va a ser una lucha constante entre agradar a Dios o agradar a los hombres. O sea, nuestros amigos, familiares, conocidos, lo que usted quiera. ¿Qué dice la Biblia al respecto en esta batalla de agradar a los demás o agradar a Dios? Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Es imposible servir a Dios sin sacrificar algo que los demás nos van a ver como tontos. No van a entender porque ellos no conocen la comida de la cual Jesús habla. También es imposible agradar a Dios sin ser malinterpretados por otros, porque no van a entender lo que está sucediendo en nuestra vida. Es decir, hacer algo que aparentemente es para Dios, pero en realidad muchos lo hacen por compromiso también. Esto lo explica el profeta Malaquías, que algunos pueden estar haciendo cosas como que si estuvieran comiendo, pero en realidad no están comiendo. Pretenden hacer cosas para Dios, pero en realidad no son para Dios, sino es para que vean que están haciendo algo. Malaquías 1:8 dice: ustedes traen animales ciegos para el sacrificio. Para el sacrificio eran animales perfectos. Y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos, o sea, los animales que no les servían, los traían para el sacrificio. Estaban cumpliendo con esa cosa, ese ritual que hacían. Creen. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría él contento con ustedes si le llevan lo peor? ¿Se ganarían su favor si le llevan lo peor? Pregunta el Señor Todopoderoso. Agradar a Dios, mis hermanos y mis hermanas, siempre va a traer mucha más satisfacción que agradar a los demás. Quizás momentáneamente usted puede quedar como el más cool, el más bacán, el más chévere, pero a lo largo de los años eso no va a importar ante los ojos de los demás, porque ni siquiera se van a acordar. El que siempre permanece en su vida como su protector, su sanador, su salvador, es Dios. Él es la constante que nunca varía. Él es lo que está siempre presente en la fórmula, en la ecuación de su vida. Siempre va a estar la D gigante de Dios obrando a su favor. Los demás pasan y vienen, los trabajos van y vienen, muchas relaciones van y vienen, pero la constante en su vida siempre va a ser su creador, su salvador. Lo aceptó. Lo internó en su corazón y decidió comenzar a comer el alimento del cual Jesús hablaba, que es hacer la voluntad de Dios. Mire qué interesante, los propios discípulos andaban con Jesús, pero no comían el alimento de Jesús. En esa etapa, antes de que Jesucristo resucitara, los discípulos simplemente estaban con Él, pero no entendían que está el propósito de Dios en la tierra. Muchos de nosotros estamos en la iglesia y solamente estamos, pero no hemos entendido que debemos comer ese alimento diariamente, el hacer la voluntad del Padre. Éxodo 15:26 dice: les digo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Quién le puede decir gracias, Señor, porque tú sanas? Gracias, Señor, porque aquí desde que abrimos no ha habido ningún caso de COVID. Gracias, Señor, porque esa es tu mano. Gracias, Señor, porque aunque pasara te seguiríamos sirviendo, pero reconocemos que debemos darte la gloria porque tú eres un Dios sanador.
Ese es mi alimento, saber de que Dios sana, saber de que Dios está conmigo y quiere sanar a otras personas. Jesucristo mismo dijo, cuando abrió el libro y se presentó ministerialmente a los demás, dijo: yo he venido para sanar enfermos, para liberar esclavos, para darle libertad a los cautivos, para declarar el año agradable del Señor. Eso es alimento del cual hablaba Jesucristo, meterse en las cosas de Dios. Jeremías 7:23 dice: lo que sí les ordeno fue esto, lo que sí les ordené fue esto: obedezcan mi voz y así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vivan de la manera que yo les ordeno para que les vaya bien. Nos preguntábamos: ¿y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Sea lo que sea. Si usted quiere vivir bien, tenemos que considerar la voluntad de Dios como nuestro alimento. Si se nos volvió una rutina venir a la iglesia, si se nos volvió una rutina de repente escuchar aquí lo que prepara el coro, lo que ensaya el coro, lo que hacen los servidores, es una rutina sentarme, entonces pregúntese: ¿ahora qué? ¿Estaré comiendo la comida de Jesús? ¿Entenderé de que hay que hacer la voluntad de mi Padre y yo solamente estoy en stand-by, en espera? ¿Será que ahora qué? Ahora sí viene otra etapa en mi vida en la que voy a entender lo que antes no entendía. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no conocen lo que yo estoy comiendo. Y muchos critican a otros porque hacen cosas simplemente porque ellos no las entienden, no las conocen. Eso me lleva al punto número 3, que dice: nunca dejemos el trabajo a medio terminar. Verso 34 señala: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que me envió. Pero ahí no queda, sino dice: y en terminar su obra. Una de las enseñanzas que Jesús mismo dejó en la tierra es que Él no deja nada pendiente, no deja nada a medias, no deja nada sin terminar. Por muy difícil que fuera, por muy doloroso que estuviera lo que Él estaba pasando, Él terminaba de hacer la voluntad de Dios. Él comía lo que Dios le daba. Este es tu plato, esto te vas a servir. En el Getsemaní se le sirvió una copa y Él decía: si fuera posible, Señor, pase de mí esta copa, pero yo, por hacer tu voluntad, me la voy a tomar. Que era la copa del sufrimiento. Juan 19:30 dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. O sea, murió. En cambio nosotros, con mucha facilidad, abandonamos algo. Muchos nos acostumbramos a no terminar las cosas. No terminamos estudios, dejamos botados trabajos porque se complican. Abandonamos relaciones porque se complicaron, porque me demandaba algo y yo soy un pájaro que vuela libre. Dejo botados desafíos que me iban a elevar a otro nivel, pero lo abandoné porque yo soy de los que abandonan. No terminamos las cosas. Imagínense que hasta Vicente Fernández cantaba: después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Nosotros ni llegamos. Algunos agarran hasta el ministerio y lo dejan tirado, después uno los ve y andan por allá. Y digo: ¿pero qué pasó? Y no piense que lo que canta ese hombre lo inventó él. Eso está en la palabra. Romanos 12:12 dice: gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento, no cuitee, no arranque, soporte el sufrimiento, seamos constantes en la oración. ¿Cuántos dejamos de orar durante el coronavirus? Era más fácil ver CNN, noticias amarillistas, que estar orando con el Señor constantemente. 1 Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil.
Lucas 9:62, referente a esto mismo, de cuitear, ¿qué dice? Jesús les dice, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. O sea, el que comienza a arriar ya, que no se vaya a ir. Pero me parece que el que termina las cosas es Cristo, llegando hasta la cruz. Pudo escaparse en el Getsemaní cuando recién llegaron. Cuando vio que Pedro le cortó la oreja a uno de los soldados, pudo salir corriendo. Después, cuando vieron que lo empezaron a maltratar muchísimo, gracias. Ella me entiende. Cuando le empezaron a doler las espinas en su cabeza, cuando le empezaron a doler los azotes, cuando llegaron por el azote número 8, 7, pudo haber dicho ya, mucho, cuiteo. Dice Isaías que Él fue molido por nuestras transgresiones. Cuando dice molido, las películas que se hacen de Jesús quedan poco a cómo quedó el cuerpo de Jesucristo, quedó hecho carne molida. No le rompieron ningún hueso, porque proféticamente no podían romperle hueso, pero molieron su carne. Era un cuerpo molido en una cruz, que no cuitió, que aún en la cruz, en el sufrimiento, Él estaba comiendo. ¿Pero qué estaba comiendo? El hacer la voluntad de su Padre. Gracias a Cristo que hizo lo difícil para que nosotros terminemos ahora lo fácil. ¿Se imagina que las cosas lindas quedaran a mitad de camino? Llevamos a un hermano nuevo, voy a llevar a mi hermano a conocer el Space Needle y vemos el Space Needle a mitad de construir porque alguien cuitió. Me llevan a Nueva York para conocer la Estatua de la Libertad. Vamos a llevar al pastor Claudio, antes de morir tiene que ver la Estatua de la Libertad. Y cuando llegamos, le falta la cabeza. Alguien cuitió, se cansó de construir la estatua. Ahí está, ahí quedó. Jesucristo terminó la obra, resucitó y después nos dijo, hagan el trabajo fácil. ¿Y cuál es el trabajo fácil? Levanten la cosecha, que es el número 4. Él dijo, ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Verso 34 dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Lo lindo del evangelio, mis hermanos, es que Jesucristo hizo el trabajo pesado, a nosotros nos toca el trabajo fácil. Y es más, la mayoría de las veces, siempre cuando conversamos con alguien en su país, alguien ya hizo un trabajo de sembrar. Ellos ya escucharon la palabra. Ellos ya traen esa semilla, la rechazaron otra cosa, pero la han escuchado porque alguien se dedicó a sembrar el evangelio. Muchas de las iglesias están llenas porque otros pastores sembraron en el corazón de esas personas. Muchas canciones, muchos sermones, muchos programas radiales, muchos programas de televisión se dedican a sembrar para que las iglesias después cosechen lo que queda en esos corazones. No importa quién cosecha, no importa quién está sembrando, lo importante es que se termine la obra de arte y digamos, Señor, se cumple tu deseo, que es que todos procedan al arrepentimiento. Primera de Corintios 10:13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ay, pastor, es que lo mío es tremendo. Dios no le va a dar más carga de la que usted puede llevar.
Y aunque sea tremendo, quizás va a ser el momento en que se va a presentar la iglesia de Cristo físicamente para apoyarlo. Cuando alguien está atravesando el Niágara en bicicleta, como dicen, es ahí donde tiene que llegar la van de la iglesia para que se suba. Cuando alguien no tiene nada que comer en su mesa y los hijos le están preguntando al papá, ¿y qué vamos a comer? Es donde la iglesia tiene que asomarse y decir, mi hermana, le traíamos esta cajita de alimentos, la esperamos en la reunión de las 7 por Zoom. Si por algunos no tienen para comer, pero sí pagan cable. Amén. Mateo 11, 29, 30 dice, lleven mi yugo sobre ustedes. Ay, yo no quiero más carga. Yo quiero vivir tranquilo con mi familia, como lo dije en antes. Lo mío es preocuparme de mis hijos, mi esposa, y así se me va a ir la vida. Y quiero que mi tumba diga, se preocupe por su esposa y sus hijos. Eso es todo. Mateo 19, 29, 30 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. O sea, ¿cómo es eso? Colocando el yugo de Jesucristo, en vez de darte carga, te da descanso. Y termina diciendo en el verso 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Muchos piensan que servir a Dios es un tremendo sacrificio. No, yo me voy a convertir cuando esté viejo ya porque quiero gozar. La mejor forma de gastar nuestra vida es sirviendo al Señor. Es haciendo tesoros en el cielo. Es haciendo la voluntad de un ser creador de toda. Esa es la mente inteligente que ha creado el universo y todo lo que hay. Y nosotros no queremos estar bien con Él. Nos interesa estar bien con una infinidad de personas, pero menos con el Creador. Nos manda todo el mensaje para que entendamos y no tenga que estar bajando cada generación, cada 100 años mandando a Jesús a morir. No, lo mandó una vez el sacrificio perfecto, una muestra de amor, de revelación del Creador, porque no nos puede revelar cómo hizo el universo, no entenderíamos tanta profundidad, pero sí nos puede revelar cómo es su corazón. Amor. Algún día nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a entender todo lo que no entendemos. Los científicos cristianos que llegan van a decir, oh. La verdad es que una vida con temor a Dios y en servicio de Dios es la mejor forma de gastar nuestros años. Es la mejor forma de criar nuestros hijos. Es la mejor forma de hacerse viejito junto a nuestra esposa o nuestro esposo. Qué lindo debe ser llegar a viejo con tu vieja, con tu viejo y decir, hemos servido al Señor. Porque la misma palabra dice que es triste llegar a viejo. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para que no lleguen los años en que digan, ay, no tengo contentamiento en lo que hice, en lo que viví, en todos esos años los perdí. Pero si es que uno ha servido al Señor, o sea, si se ha dedicado a comer la voluntad de Dios, mi hermano, aunque no sea mucho con lo que terminemos, vamos a tener paz, descanso. Vamos a estar en el grupo de los que tienen descanso y paz dado por el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Créanme, yo estoy con ustedes. Aunque venga otro coronavirus, COVID-20, COVID-21, 30, con una tasa de mortalidad del 80%, todos se van a morir. Señor, yo estoy en paz. Tengo mis asuntos resueltos en la tierra. Yo trabajo no, porque mi vida es trabajo. Yo trabajo porque es una parte de mi vida. Pero mi vida es servir a Dios, es hacer su voluntad. Hay personas que cuando se le acaba el trabajo se suicidan. Porque lo que hacían era todo lo que pensaban que era el propósito de su vida. Jesucristo entregó su vida para darnos vida. Para que aprendamos a creer en algo mucho más arriba que simplemente tener.
y alcanzar y amontonar y tener más y tener más y tener más. Dice la parábola que un hombre hacía eso, tener y tener y tener más. Y ya cuando acumuló tanto, dijo que puedo dormir tranquilo esta noche. Y se le dijo, qué tonto eres, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que gastaste, se lo va a gastar el esposo de tu esposa. El siguiente. Cuando Jesús dice que la cosecha está lista, ¿a qué se refiere, mis hermanos? Se refiere a que Él hizo lo difícil, Él ya sembró lo más duro, que era la muerte y la resurrección. Ahora nosotros somos simplemente los propagadores de lo que Él hizo, los mensajeros. Nosotros somos el departamento de marketing del Señor. Tenemos que llevar las buenas nuevas. ¿De qué forma? De la forma que sea, siempre que le dé la gloria a Dios. Sí, porque ahora hay más medios. Antes no habían todos los medios que hay ahora, pero de la forma que sea, nosotros somos el departamento de marketing del sacrificio de Jesucristo. Dijo, vayan, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea, expónganlo. No lo impongan, expónganlo. A los que creen, bautícelos, rápidamente bautícelos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y acuérdense que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Tenemos un privilegio que hasta los ángeles envidian. ¿Cómo es eso, pastor? Primera de Pedro 1:12 dice lo siguiente: Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaban sirviendo a ustedes. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Pero para nosotros el evangelio de repente es, no, hay la iglesia evangélica ahí en mi pueblo, la pobre. Ahí está el pastor con un dedo afuera. Sí, ese es el evangelio. Aún los ángeles quieren conocer la profundidad de lo que es el evangelio. ¿Qué poco valdría el evangelio entonces con nuestros hermanos en África? Que viven en casitas con ramas de árboles, que andan a pata pelada, que cocinan cosas que ni nuestras mascotas se comerían. ¿En qué estamos fallando nosotros? ¿Qué nivel de vida se nos ha colocado que de repente se nos movió la perilla y andamos totalmente desenfocados del propósito de la vida? Jesús le decía, ustedes no entienden, no conocen lo que yo como. Para mí comer es hacer la voluntad de mi Padre y terminarla, porque cuiteando no. El título del mensaje es ¿y ahora qué? Después de la pandemia, ¿qué vamos a hacer ahora, hermanos? Hay dos instrucciones muy claras para terminar este mensaje que Jesucristo dio en estos versos que leímos. Están en Juan 4:35, lo que acabamos de leer. Fíjense exactamente. Alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. La primera instrucción es levanten la vista, porque pareciera que nosotros andamos así. Pero alza tus ojos, alza los ojos y vas a ver. Pero vas a clavar tu vista en la cosecha. ¿Quiénes son la cosecha? Los que necesitan escuchar de Cristo. Porque si murieran hoy, aunque sean primos cercanos de Bill Gates, se van a una eternidad sin Cristo. No lo inventamos este rollo nosotros, esto descendió del cielo a través de Jesucristo. Yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad, yo soy la vida. Que no tiene a Jesucristo no tiene vida, no halla el camino al Padre, no tiene la verdad. Amada iglesia, la instrucción es clara. Lo que la iglesia debe hacer es levantar la vista. Por si alguien se está preguntando, ¿y ahora qué vamos a hacer, pastor? Levante la vista, deje de andar mirando por abajo, levante la vista y mire donde hay necesidad. Mire donde una persona quizás
aunque se vea rodeada, es la persona más sola que usted ve alrededor. Porque muchas veces la soledad se presenta cuando estamos rodeados. Mire si hay necesidad en algún hogar. Hay tanta necesidad. Hay tanto dolor a nuestro alrededor para nosotros bajar la vista y decirnos, bueno, a ver cómo nos va con el próximo cheque de estímulo. Alza tus ojos y mira dónde está la necesidad. Mira donde tú puedes hacer algo. No vas a hacerlo todo, pero seguro que tú puedes hacer algo. Solamente con compartirle los versículos de la Biblia que tú has memorizado, ya estás entregando vida. Tu rol es compartir, ser el publicista de Cristo, el mensajero de Cristo. El que todos van a decir, ese lo único que habla es de Jesucristo. Bueno, es lo único que les va a importar cuando vayan a morir. Nadie muere ateo. Al momento de pesar las cosas en la vida, los temas, la estructura de nuestra vida, al momento de pesar mi ideología, tu ideología, lo que él piensa, lo que él cree, lo que el profesor cree, lo que el doctor cree, lo que el pastor cree, siempre la pesa va a dar más fuerte. ¿Tienes a Dios en tu corazón o no lo tienes? Somos testigos de Cristo con nuestro testimonio. Porque si vamos a hablar es porque nosotros vamos a vivir. Amén. Conclusión, cada vez que nos preguntemos ¿y ahora qué? Debemos recordar 4 cosas que hemos visto. Debemos recordar que nuestro propósito sigue siendo el mismo. No ha cambiado. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer la voluntad de Dios. Número 2, ¿y ahora qué? Debemos recordar que agradar a Dios es mejor que agradar a los hombres. No se aparte de Dios por agradar a una chava. Después se ponen vieja y viejo y Dios no envejece. Dios es siempre lindo. Muestran primero todo lo bueno. Ahí con la chica le demuestran que son el príncipe azul y después sacan todas las mañas. No la dejan venir ni a la iglesia. No cambie al Señor Jesucristo por algo o por alguien que nos da la medida. Es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. ¿Y ahora qué, pastor? Número 3, nunca dejemos el trabajo a medio terminar. Las mujeres están 9 meses haciendo una gran labor con su cuerpo. Y a los 9 meses la terminan. Y nace el milagro de un bebé. Qué feo es cuando una mujer aborta. Cuando se interrumpe la visión perfecta. Qué tristes nosotros que vivimos abortando planes y sueños de Dios. El aborto más terrible no es el que puede suceder en el cuerpo. El aborto más terrible es que se pierda la oportunidad de que nazcan los planes de Dios en tu vida. Y te llegues a viejo y digas, no hice nada de lo que un día yo sospeché, sentí que podía haber hecho por el Señor. Solamente me dediqué a trabajar. Solamente me dediqué a cuidar a lo que yo pensaba que tenía que cuidar. Y ahora muero solo y pobre. Lo único que tengo es dinero. Porque la pobreza espiritual no es no tener dinero. Jesucristo dijo que Él venía a los pobres en espíritu. Y un pobre en espíritu puede estar en una casa real. Puede ser un empresario, como los hay muchos, miles. Ser pobre es ser una persona que busca hacer la voluntad de Dios. Que busca comer el alimento de Dios. ¿Por qué estamos aquí, mis hermanos? Algunos por compromiso, algunos quizás por obligación, pero la verdadera forma de estar aquí es porque yo voy a alimentarme de hacer la voluntad de mi Padre. Amén. Muchos no lo van a entender, lo van a criticar. ¿Por qué no trabajas el domingo? No espere que lo entiendan. Usted espere agradar a Dios.
porque Dios no abandona a sus justos. ¿Y qué ahora, pastor? Número 4. Ahora lo único que tenemos que hacer es seguir chambeando, trabajando en la obra del Señor. Levante los ojos y mire que la cosecha está lista. Alguien necesita de usted. Se lo voy a repetir. Alguien necesita de usted. Pero yo no tengo facilidad para hablar con nadie. Apoye la obra. Hay otros que tienen otras facilidades, pero necesitan su apoyo. Sea parte del cuerpo, porque hay diferentes miembros en un cuerpo, ¿no? La palabra lo dice. Hay una frase que alguien dijo: a mí me encantaría ir como misionero, pero no puedo. Tengo tanta responsabilidad. Y alguien dijo: mi hermano, si usted no puede ir con sus pasos, vaya con sus pesos. Si se trata de apoyar, anoche estaba viendo ahí: mi amor, ya vamos a ver una película, nos gozamos tú y yo, estamos solitos, se fueron los niños, gloria a Dios, estamos casados. Y me sale con que tiene que cocinar. Y dije: ¿cómo que cocinar? No, es que le llevan comida a los homeless de Seattle. Y ahí cocinando, ¿para cuántos? Para 20. ¿Para cuántos cocina, mi amor? Para 20. Y decía: wow, Señor. Cocinando se puede hacer la voluntad de Dios, sirviendo a alguien más. Mire, si usted quiere servir, solamente dígale al Señor: Señor, ¿cómo te puedo servir? Y el Señor le va a colocar delante de sus ojos la forma en que puede servirlo. Dios va a abrir un camino para que usted se acerque a Él. Mateo 25:23 dice: su Señor le dijo. ¿A quién le dijo? Al que se dedicó a servirle. Al que se hizo viejito sirviendo. Al que muchos no entendieron, los amigos, los compañeros de trabajo, los familiares, todos le decían: pero te falta un perno. Cuando esa persona murió, su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie, por favor.